Estamos ahora con un tema que es muy interesante, como siempre, a nosotros nos preocupa mucho el desarrollo de las pymes, por supuesto, pero en esta oportunidad vamos a hablar de este tema también, pero primero a saludar al presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, CEPBA, el señor Guillermo Ciro, y sobre todo felicitarlo porque cumplió 47 años la institución. Guillermo, buen día, Darío Ríos te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Darío, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por el saludo. Es verdad, cumplimos 47 años acompañando al sector productivo y a las pymes bonaerenses, y a través de nuestra participación en entidades nacionales a las entidades nacionales. Hay que entender que bueno, me ha tocado a mí en este momento, pero ha tenido grandes dirigentes como Juan Nazar, Aladino Benassi, que me acompaña en la gestión hoy como director general, y bueno, y es mi mentor también. Así que nuestra entidad es una entidad que tiene una comisión directiva realmente representativa de las pymes, ya que la integran 260 entidades que representamos a cerca de 67.000 pymes en la provincia de Buenos Aires. Guillermo, ¿cómo, bueno, vamos a hablar de este 47 aniversario, pero cómo han sido los últimos años para las pymes, ¿no? Más allá de todo lo que habitualmente se dice, ¿no? De las luchas, resistir para no cerrar las persianas. ¿Cómo lo has vivido vos? A ver, en un Zoom que hicimos con la comisión directiva el día, porque no se puede hacer otra cosa que esto, en el marco de la pandemia y siempre siendo muy responsable con las medidas que hay que tomar en el marco de esta difícil situación. Hablábamos que todos los integrantes de nuestra entidad hemos vivido, si bien tenemos un grupo de jóvenes muy importante, también tenemos gente con muchos años de experiencia, ¿no? Y yo estoy en el medio. Hemos vivido grandes crisis en la República Argentina. Hemos tenido y hemos sufrido grandes crisis. Crisis de origen nacional, crisis de origen internacional. Yo cuando hablo de una crisis de origen nacional digo, bueno, desde el Rodrigazo, que yo lo viví siendo hijo de un comerciante de muy chico, pero viviéndolo en la familia, porque venimos de familia, normalmente el pyme viene de familia pyme, claro. Porque es parte de una cultura, es parte de una forma de vida. O crisis como el efecto tequila, la crisis del 2007 y 2008 internacional por la sobrecalificación de créditos que ha hecho que bancos se hayan fundido y que generó un gran crack inmobiliario en Europa, en Estados Unidos, que afectó verdaderamente a la Argentina. Hemos vivido grandes crisis por origen nacionales o internacionales. Si querés puedo empezar a ponerte nombre, como el efecto, como el Herman González, Herman 1, Herman 2, Plan Primavera, Plan Austral, salida de la convertibilidad. O sea, hemos vivido grandes problemas en la Argentina. Claro. Lo que nunca vivimos, todos los que hoy estamos y somos pymes, es una pandemia. Porque la última pandemia, que se arman aproximadamente cada 100 años, bueno, no tengo dirigentes vivos, no tengo dirigentes más de 100 años. Claro. En esta pandemia, lo que ha caracterizado es que, a diferencia de otras crisis, siempre en una crisis que es una crisis y no es una depresión. Nosotros la última depresión fue en el 2029, que llevó a la Segunda Guerra Mundial, porque hay que entender cuáles son las consecuencias de las grandes crisis. O se cae la demanda o se cae la oferta. O sea, pero una de los dos queda. Claro. En el 2001, 2002, la demanda existía, teníamos un problema serio de oferta, por un problema de que se había dicho que un peso valía $1, más allá del tiempo que se tenía que haber dicho, porque eso es uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina, que nos enamoramos de las herramientas y nos olvidamos de los objetivos, que es lo que uno tiene que entender siempre.
En este caso se cayó la demanda porque la gente ha perdido capacidad de compra en la República Argentina desde hace un tiempo largo, no solamente por la pandemia, pero con la pandemia se incrementó. Entendamos que hoy el sueldo promedio, que antes era entre $1.000 y $1.500, hoy con suerte llega a los $400. Claro, sí, sí. O menos, ¿no? Después veremos qué dólar tomamos. Si tomamos el dólar oficial, que es un dólar que no existe y que solamente es para algún tipo de operación internacional, es de $500. Y bueno, a partir de las dificultades de producción, hoy la falta de materia prima y los exceptuados por la pandemia, también tenemos un problema de oferta. Esta situación hizo que tuviéramos una gran dificultad y una difícil situación. Pero además, en la Argentina, que no ha pasado en otros países, veníamos de una situación muy difícil, porque durante los últimos 4 años del macrismo, en donde había aplicado una política netamente de especulación y de producción primaria, o sea, era otro modelo de país donde el debate, si querés, lo podemos hacer si no había política pyme o si la política pyme era esa, que es lo que yo creo y más me preocupaba. Las pymes en la Argentina estábamos en terapia intensiva y se agravó a partir del 2018. 2018 y 2019 para las pymes fueron los años más duros que hemos tenido en la última historia. Y no me equivoco, Uh-huh. pero la peleamos porque veíamos la oportunidad de cambio, veíamos la luz al final del túnel, ¿no? Y hablándolo bien, no como lo decía la vicepresidenta. Ahora, claro, a los 3 meses de gestión de este nuevo gobierno, que empezó a tomar medidas acertadas, que apuntaba al mercado nacional, que apuntaba a promover a aquellos que no solamente generan trabajo, trabajan y generan riqueza con incorporación de valor agregado, que somos las pymes, que es la industria, que es el desarrollo de los procesos de incorporación de valor a la producción primaria. Nos llega la pandemia. Entonces, si estábamos en terapia intensiva con respirador, la pandemia nos cortó la luz. Claro. Nos quedamos sin aire. Sí, sí. Cuando nos quedamos sin aire, viene el gobierno, un gobierno que nosotros coincidimos, avalamos, apoyamos y con el cual dialogamos y trabajamos en conjunto día a día, pero claro, tiene un grupo electrógeno viejito, que anda medio mal y a veces hasta se para, ¿no? Y la decisión que tomó es darle el primer oxígeno, la primera ayuda a los más necesitados. Y ahí creó el IFE, porque la pandemia había dejado un importante grupo de ciudadanos sin sustento, directamente sin sustento. Y nosotros apoyamos eso. Y después, bueno, dice, nosotros tenemos que prepararnos para el mercado interno. Sabemos que la garantía de paz social y de recuperación es que no se pierdan puestos de trabajo, más allá de que no se creen nuevos, que no se pierdan nuevos puestos de trabajo, y desarrolló 2 medidas. Una, prorrogó la ley de provisión de despidos, que eso fue difícil para la sustentabilidad de las pymes, y la otra generó un mecanismo como los ATP que no en la medida que nosotros esperábamos y necesitamos, pero realmente la medida que calculo que el Estado pudo, contuvo el empleo, porque los ATP eran para contener el empleo, no eran para ayudar a las pymes. Ayudaba a que las pymes no despidan gente, pero como estaba la prohibición de despido, si uno analiza para despedir una persona hoy, con las multas y demás, y la doble indemnización y demás consecuencias, la verdad que es poner la bandera de remate poder despedir una persona, salvo las que cerraron. Cerraron muchas pymes en este periodo. Sí, se habla... y van a seguir cerrando, sí, porque la verdad que hoy se está trabajando por debajo del punto de equilibrio, porque no hay reestructuración y esta nueva normalidad nos impone un nuevo sistema de trabajo. Sí. Pero la estamos peleando. El otro día me hicieron una nota y salió un título que parecía medio feo, pero es parte de la verdad. No estamos tirados en el piso, estamos de rodillas, pero con mucha ganas de levantar, ¿no? Cada día hay sectores que están solamente con una rodilla en el piso, preparándose para levantar. Hay sectores que están con las 2 rodillas y hay
muy agachados y muy dañados, como el sector del turismo, el sector de espectáculo, cines y demás, que yo veo que durante un tiempo largo no van a poder recuperar sus actividades normales. Sí. Pero la voluntad está. Nosotros ya estamos trabajando con las 4 entidades en la provincia de Buenos Aires, con las cuales hemos constituido una mesa y desarrollamos acciones conjuntas con una agenda post pandemia. Nosotros no solamente trabajamos con el presente, sino también con el futuro. Y en esa agenda de post pandemia realmente tenemos que aprovechar esta difícil situación, mirarla como oportunidad, porque uno tiene que mirar como oportunidad y empezar a trabajar en esto. Cuando miro por oportunidad, espero que no se me entienda mal. La gente dice, ¿cómo puede pensar que en una pandemia hay una oportunidad? Bueno, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de recuperar el sistema de salud. Y ahora que están bajando los contagios, el sistema de salud en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires ha quedado un sistema de salud mucho más fuerte de lo que había. Y esto va a continuar. Entonces realmente una gran crisis nos generó una oportunidad de recuperar un sistema de salud de emergencias que estaba muy abandonado. Guillermo, bueno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, habló de que se iban a cortar justamente el IFE y ATP, pero que iba a llegar una fuerte etapa de financiamiento para las pymes. ¿Ustedes ya avanzaron con eso? ¿Ya tienen alguna información más? Sí, nosotros trabajamos inclusive manifestando la situación. Si tengo 2 minutos te comento cuál es el estado de situación. Nosotros, tanto una industria como un comercio que antes tenía puestos de trabajo para 100 personas o para 10 personas, esta nueva normalidad llevó que hoy tengamos puestos de trabajo para 5 o 6 personas. Porque hay un 20% de exceptuados, porque si yo tenía un local para atender 10 personas público, ahora voy a atender 4. Si yo tenía 30 máquinas, ahora con el distanciamiento voy a poder tener 20. Por consiguiente hay 10 personas que ya no van a tener su puesto en las máquinas. Entonces hay una nueva realidad que hace que nosotros deberíamos haber hecho un ajuste de personal. Que eso generaba, esto de una mirada empresaria. Yo además de ser industrial y presidente de la entidad, soy contador y tengo la deformación profesional de mirar que los números cierren. Esta situación no se dio, y no se dio con nuestro acuerdo, porque nosotros lo primero que hacemos los pymes es priorizar el trabajador. El trabajo es parte de la cultura de las pymes, no son un número de legajos, sino que tienen nombre y apellido y una familia y una vivencia juntos. En nuestra, yo tuve comercios que como venían de mi padre, los trabajadores me vieron nacer a mí, tenían más antigüedad que era yo. Entonces uno lo maneja de otra manera, ¿no? Pero esto ha desfinanciado a las pymes, porque el ATP solamente te cubría el 50% del salario, no te cubría los aportes y el otro 50% del salario. Claro. Pero el salario, dentro de una actividad que no vende, que no tiene ingresos, es solamente entre un 25 y un 30% cuando hablamos del precio del producto, ¿no? Cuando hablamos de mano de obra intensiva, si no mucho menos. O sea, el impacto del salario en la producción de poroto de soja es nada, debe ser el 1%, 2%. En cambio, en la producción industrial es de un 20 o un 25%, de los cuales solamente un 12,5% fue pagado y hasta con topes por parte del Estado. El resto fue pagado con capital de trabajo de las pymes. Hoy las pymes estamos sin capital de trabajo, estamos aquellas que son pymes textiles o de marroquinería o de cadena de valor de cuero, como la mía, estamos fuera de temporada. Claro. Porque nos quedamos con una temporada de invierno comprada, invertida, que no se vendió. Por consiguiente tenemos que salir a recuperar para la temporada de verano, que vos sabés que siempre se trabaja. En la feria de julio se trabaja la temporada de verano y en la feria de febrero o de diciembre se trabaja la temporada de invierno, ¿no? Uno trabaja 5 o 6 meses antes las temporadas. Estas situaciones hacen que la situación sea muy difícil y que si queremos recuperar al sector empleador para que haya trabajo, porque si no hay sector empleador no hay trabajo, necesitamos financiamiento, y necesitamos financiamiento en serio. Uno de los sectores que nos ha dado la espalda
y que va a tener ganancias extraordinarias, cosa que vamos a penalizar el año que viene, y que nosotros vamos a tomarlo como una estrategia de acción frente a una gran pandemia. No, cuando todo el mundo perdió, no puede haber sectores que ganen fortuna, es el sector financiero. Como no siempre, el sector como siempre. de los bancos oficiales, que realmente entendió cómo es la situación y hizo un gran esfuerzo. Habían quedado muy dañados a partir de 4 años que solamente le prestaban la plata a los Vicentín y a las grandes empresas para que se la fuguen, pero bueno, algo intentaron hacer y ayudaron, pero no alcanzó y no alcanza, sobre todo porque además hay una línea bancaria, más allá de las decisiones políticas, que es muy reticente a prestar plata por flujo de fondos o por proyectos, sino por garantías, ¿no? Y eso muchas veces hace que las pymes no puedan acceder a crédito, sobre todo después de 2 años de gran crisis o de 4 años de una caída de la actividad, en donde los balances eran todos con pérdida. Entonces, si vos vas a ver si tuvo ganancia en el 2019, en el 2018 o en el 2017, nadie es sujeto de crédito. Y esta situación, que la política por ahí la entiende, la línea no, y ha hecho que muchos créditos los bancos oficiales no se los den. Pero los bancos privados ni hablar, lo único que hicieron es, en el momento en donde más se necesitaba, nos llamaban bancos, inclusive el banco cooperativo, y lo digo con nombre propio, para bajar los montos de acuerdo de descubierto. Entonces ahí surgió la frase que los bancos te dan un paraguas cuando hay sol y te lo sacan cuando hay lluvia, ¿viste? Cuando llueve. Sí. Y esa situación hizo que las pymes estemos con una gran pandemia financiera para poder ponernos en marcha rápidamente. Y esto el gobierno lo sabe. Ahora también el gobierno tiene recursos, porque hay que entender que los recursos que maneja el Estado son los que aportan un pequeño número de contribuyentes que pagan impuestos. Y digo un pequeño número porque otro de los problemas que ha generado la pandemia es una gran informalidad, ¿no? Gente que no podía pagar impuestos sigue trabajando en el marco de la informalidad y descubrió, como nadie los controla, descubrió que es mucho más posible y rentable esa situación. Entonces, claro, desarrolla una actividad potente porque además tiene rentabilidad en el marco de la informalidad, pero afecta y destruye a aquellos que seguimos en la formalidad. Bien. Entonces esto, bueno, más allá de la pandemia tenemos que empezar a trabajarlo para resolverlo, sí, y que mucha más gente pague impuestos para que todos paguemos menos y podamos subsistir. Por consiguiente, hoy el desafío es cuál va a ser el sistema financiero y la de crédito para pagar. Ahora, si a mí me dan crédito para pagar gastos corrientes, yo me fundo. Claro. Hay que entender eso. Sí, sí, sí. Entonces, si yo con los gastos corrientes no llego al punto de equilibrio, si soy muy técnico, por favor, dime que aclare. Te entiendo. Yo tengo una cantidad de unidades vendidas con una rentabilidad para que se justifique tener las ventanas abiertas, las persianas abiertas. Si yo no llego a ese punto de equilibrio y necesito un crédito para pagar salarios, yo me fundo porque después no voy a pagar, claro, después de pagar el crédito. Es un poco el criterio de la moratoria, ¿no? Uh-huh. Cuando uno hace la moratoria y la moratoria son con objetivos recaudatorios, porque lo que te sacan son las multas y penalidades, pero no el capital que vos no pudiste pagar, vos después lo que vas a hacer es tenés la cuota de la moratoria de lo que no pudiste pagar, y cuando empiece la actividad vas a poder pagar, pero además el impuesto de vengado en el mes corriente. Por consiguiente, la verdad que esos son recetas que hacen que vayamos a fundir y a destruir al sector. Claro. Por eso tenemos que trabajar codo a codo con el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales y municipales, ya que la presión tributaria no es solamente la nacional, sino la provincial y la municipal. Pero la solución no es lo que uno no pudo pagar porque estuvo cerrado y no generó ingresos, por consiguiente no generó, sino por ganancia presunta o base imponible mínima presunta, decirle, bueno, me lo pagás en cuota, porque en realidad uno no estuvo cerrado. Hay que entender eso, y tuvo que pagar salario cuando no el trabajador
trabajador no generó riqueza, no generó contraprestación al salario, eso es el criterio del salario. El salario no es un subsidio. Si uno no genera contraprestación, no hay que pagar salario. Bueno, nosotros lo pagamos igual. Y esta situación es la que nosotros tenemos que trabajar, entendiendo además el punto de partida del Estado. El Estado no puede seguir emitiendo, porque la emisión va a generar un desequilibrio entre las garantías y las reservas que tienen y la cantidad de dinero en efectivo que está en la calle, que va a generar inflación. La inflación de este año se presume que va a ser superior al 50%. Sí, bueno, Guillermo, te agradecemos mucho el panorama que nos trazaste de todo lo que les pasa a las pymes, y ya estamos cerrando el programa, por eso te cierro así. Pero dos minutos. Toda esta situación que es real y que uno tiene la responsabilidad de comentarla, porque si no se equivoca la gente viendo qué es lo que pasa. Hay que entender que los pymes no somos los grandes empresarios, no somos. Muchas veces cuando nos dicen empresarios, que de hecho lo somos, piensan en Roca, piensan en Bujibor, piensan en Ratazzi o piensan en los grandes CEOs de empresarios. Nosotros somos trabajadores que además generamos trabajo. Levantamos, hoy a la mañana estoy trabajando. Claro. Un sábado, cuando me llaman y me dicen, pero no hay problema, un sábado a la mañana, sí, yo trabajo a las 8 de la mañana, ya tengo las persianas abiertas. O sea, nosotros trabajamos, somos trabajadores, que además generamos trabajo, y además pagamos impuestos, y además construimos las realidades económicas de las regiones. Estamos en una situación difícil. El nivel de cierre de comercios y de locales desocupados es alarmante, es histórico, es lógico, hay una pandemia. Ahora, nosotros vemos con optimismo el futuro. Creemos que si las medidas que se empezaron a tomar con este gobierno continúan, ya sea a nivel nacional, provincial, vemos con optimismo el futuro y nos vamos a recuperar. En el proceso van a quedar gente en el camino, hay que trabajar con ellos, y ahora hablo como dirigente gremial, porque cuando una pyme cierra una expectativa de vida de una familia, no cierra un fondo de inversión, ¿no? Y hay que trabajar con eso, porque uno cuando es un pyme piensa que el hijo va a continuar con su empresa, que el nieto va a continuar con su empresa. Cuando uno lo tiene que cerrar, está destruyendo el futuro de uno, de sus hijos y de sus nietos, y esto la gente lo tiene que entender. Además de los trabajadores que son parte de la pyme. Así que hay que trabajar con ellos, y hay que trabajar para que haya miles de nuevos pymes empezando. Y para eso nosotros el 15 y 16 vamos a hacer el 9º Salón del Emprendedor, virtual en esta ocasión, porque desde CEPA apostamos a la creación de nuevas empresas, porque sabemos que la mortandad va a ser importante. Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho. Tenemos que ir, bueno, ya viene otro programa, nos están corriendo, por eso. Bueno, pero un saludo a los amigos que nos dieron unos minutos. Bueno, muchísimas gracias por toda la información que nos diste. No, a tus órdenes, y cuando quieran, saben que estamos dispuestos. Bárbaro, un abrazo. Guillermo Ciro, lo escuchamos al presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, CEPA, y ya nos estamos despidiendo. Ya estamos sobre el cierre del programa. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron, por supuesto. La semana que viene vamos a dar los saludos de hoy porque no tenemos tiempo, y como siempre a nuestros auspiciantes.